noches. Arranquemos primero con el operativo Enjambre como tal, los resultados que ya presentaba, en donde destaca que se han detenido incluso a más pertenecientes al partido Morena que partidos opuestos al gobierno, Arturo. A ver, empecemos por decir que la operación Enjambre inicia en 2024, en noviembre, para ser muy claro. Hay 60 detenciones entre alcaldes, entre directores, entre funcionarios de distintos municipios. El nombre Enjambre viene de cómo se coordinan los criminales para proteger el panal. Y lo que lleva, por ejemplo, es un trabajo de investigación que va entre 11 y 18 meses, ¿no? La primera operación fue contra la Nueva Familia, que es el el más peligroso en México. Fijó 14 blancos operativos, desplegaron 1.500 elementos para la captura, ¿no? El elemento clave que tiene que ver con este tipo de operaciones es que, previo al operatorio, las fiscalías quieren carpetas de investigación muy sólidas para no llegar y que se tenga un ejercicio de puerta giratoria, es decir, que puedan aprenderse, ¿no? Digamos que aquí se podría ver la mano de Omar García Harfuch, ¿no? Sobre todo relacionado al tema de la inteligencia. Es la mano de la presidenta, que es la jefa finalmente de la estrategia de seguridad. Pero quien lo implementa, quien lo opera, digamos, es quienes participan. Claro, Omar sin duda participa, como también participa la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. Me parece que es plausible, ¿no?, que en los casos que estamos viendo, sean quienes sean, vengan de donde vengan, ¿no? Si se comete un delito, se le persiga. Lo que no sucedía, por supuesto, en el pasado con la gente del Partido Acción Nacional ni del Partido Revolucionario Institucional. Me parece que se está viendo que en nuestro gobierno no somos comparsas, no somos cómplices de absolutamente ningún. También en una especie de autocrítica deja ver que hay que tener mayores filtros para ver a quienes se pone como candidatos a gobernar, ¿no? Porque la percepción del trabajo de la Cuarta Transformación empieza desde abajo hasta arriba, es decir, desde los municipios hasta la presidenta. Sí, a ver, me parece que no solamente de la Cuarta Transformación, a ver, estamos hablando de los 60 detenidos, hay presidentes municipales, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, el caso más conocido es el de Teuchitlán, ¿no?, ligado al cártel Jornada General. También Marilena Martínez de Amanalco, ¿no?, 70 años de prisión, es también de Movimiento Ciudadano. María del Rosario Matías Esquivel, del PRI, del PAN y del PRD, de Santo Tomás de los Plátanos, vinculado a la Michoacana. Pedro Luis Hernández, alcalde entrante de Santo Tomás, del PAN también, ¿no? Y por supuesto el caso que nos ocupa de Diego Rivero Navarro. Sí, se necesitan tener mayores filtros y también se necesita, pero hay que decirlo, un seguimiento cuando ya se está llevando a cabo la acción de presidente municipal o alcalde, porque en el ejercicio del poder es cuando pueden llegar los grupos locales a tratar de influir sobre este tipo de gobernantes. Lilia, te damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. En un momento más vamos contigo, Luisa. Por supuesto que es muy plausible el trabajo que se hace, que caiga quien caiga, no importa el partido, no importa el color. Creo que eso es algo en la que esta mesa no puede más que coincidir, ¿no? No vamos a defender a los malosos y no vamos a defender, por supuesto, a aquellos que ponen en mal el trabajo de muchas personas honestas, que yo quiero creer que en esta mesa se encuentran las personas honestas y las personas que cuidan a las familias mexicanas. Por supuesto, es importante que se retome la iniciativa que propone Acción Nacional con respecto a la reforma electoral. ¿Y a qué me refiero? Que si se demuestra un vínculo con el crimen, que si se demuestra que existe, que hay dinero del narcótico detrás de una elección, que esta sea nula, que esta elección pueda convertirse en una elección nula para que la persona vinculada al crimen organizado no esté ostentando el poder. Sea del partido que sea, por supuesto. Y lo digo y lo acabo de decir, no importa de dónde venga, son personas que no deben, uno, ostentar un cargo público ni utilizar recursos públicos y, por supuesto, no pueden utilizar el cargo para agredir y atacar a nuestras familias. ¿Por qué los postulan? Habiendo tantas personas dentro de las filas de los partidos, ¿por qué postular a gente que luego termina así? Y me parece también ingenuo pensar que desde antes no se les hagan las investigaciones correspondientes, tanto en Morena como en el PAN, PRI, como en MC, en los partidos que sean. Vaya, ninguno creo que se salva en ese sentido. ¿No hay filtros o de plano se hacen oxisos y se voltean por otro lado? No, a ver, sin duda todos los partidos tenemos que aumentar nuestros controles, por supuesto. También me queda claro que hay unos donde cojea más la pata. Pero lo cierto es que eso no justifica el que tengamos todas y todos, incluso los que estamos en el quehacer público, que tengamos que cuidar incluso las fotografías, porque sabemos en muchos casos quiénes son las personas vinculadas o señaladas. Por supuesto que tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos. Nosotros más que nadie tenemos esa responsabilidad y tenemos que asumirla como tal. El venir a echar culpas del tal no fortalece nada ni a la seguridad de nuestro país y por supuesto que tampoco fortalece a las familias mexicanas. Tomando los resultados del operativo Enjambre, ¿cómo impacta a la credibilidad de un partido? Pues esa fue una mea culpa muy disimulada, no queriendo aceptar lo que hay que aceptar. Y aunque, o sea, primero hay que decir, mi señor padre Rubén Aguilar Jiménez, al que seguro nos está viendo y le mando un saludo. Le mandamos tiene un dicho
sobre el tema del crimen, dice, los enemigos, esos están afuera, esos son los verdaderos enemigos del Estado mexicano, y a esos son a los que hay que combatir. Y entonces, entendiendo eso, y que todos somos susceptibles, mira, ahorita en la Operación Enjambre no hay ningún alcalde petista, ni alguien señalado con militancia petista, pero hay que reconocer que estas son cosas, yo volví a esta pregunta, ¿qué podemos hacer los partidos políticos? La verdad es que hacemos todo lo que podemos, pero no son infalibles los métodos, porque pero entonces esconden bien sus nexos, o simplemente cuando llegan es cuando adquieren los nexos. Mira, es que yo ahí es donde diría que muchas veces también la misma violencia los deja en medio del fuego cruzado, vamos a decirlo de alguna manera. Eso también ha sucedido, que no es el caso del operativo Enjambre. Pero yo sí creo que aquí, como dicen, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, nosotros no lo haremos, pero sí hay que señalar pues que realmente, a diferencia de otras administraciones, ha sido el movimiento el que ha salido adelante, como lo ha sido también en el caso, por ejemplo, del huachicol fiscal. Ha sido el propio movimiento el que ha salido adelante a hablar de estos problemas, y quien ha hecho estas detenciones, quien inicia la Operación Enjambre es Delfina Gómez, y quien ha empezado esta lógica de no impunidad ha sido la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo que todos los partidos políticos, incluyendo el Movimiento Ciudadano, deberían de hacer un mea culpa, decir, no son infalibles nuestros métodos, tenemos estas, vamos a decir, estas fugas, y también, bueno, nos responsabilizamos. Si defendieron al alcalde de Teuchitlán, que lo defiendan públicamente y digan por qué. ¿Y esa mea culpa no aplicaría también para López Obrador por no haber iniciado con un procedimiento de este tipo desde antes, y que haya tenido que ser la presidenta y el secretario Omar García Harfuch? Vaya, 6 años en donde a lo mejor pudimos haber avanzado mucho si se hubiera tenido este operativo. Si esto hubiese estado en el conocimiento del presidente López Obrador, yo te aseguro que estas denuncias se hubiesen hecho. Tan es así que es el propio secretario entonces de la defensa quien hace los señalamientos iniciales para el tema del huachicol fiscal. Yo escucho risas acá, pero mira, lo cierto es que, insisto, en esto todos tenemos un problema de responsabilidad, y entonces pues yo vuelvo al tema Teuchitlán. Si MC le da risa, bueno, pues que nos expliquen por qué defendieron al alcalde de Teuchitlán. Arturo. Qué curioso, pero a ver, qué curioso escuchar a Luisa decir tantas incongruencias en tan poquito tiempo, ¿no? Primero, inicia diciendo, oye, qué evento el de Bad Bunny, el multiculturalismo, la apertura. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué hacía entonces el diputado Raúl Torres, diputado de la Ciudad de México, en la Conferencia Política de Acción Conservadora, el único foro que apoya el intervencionismo de Estados Unidos en nuestro país, abrazado ni más ni menos que de alguien que sí es un delincuente, que está acusado de lavado de dinero, Francisco Cabeza de Vaca, de operación con recursos de Morena, ¿no? Y por eso lo persiguen. Y de delincuencia organizada. Pero además, ¿no? Además, no solamente eso, ¿no? Este señor está acusado también en una nueva carpeta de investigación de haber favorecido con contratos justamente a Sergio Carmona, ¿no? Quien ustedes han dicho que es la persona vinculada con el huachicol fiscal, fíjate, en materia de salud, con un desvío de 300 millones de pesos. Aquí están todos los cuadros de Acción Nacional, bueno, el otro que es, ya no sé si de aquí o de allá, ¿no? Y los diputados del PRI y del PAN en la Conferencia de Acción Conservadora, en donde se pide el intervencionismo de los Estados Unidos. Pero le gusta Bad Bunny, ¿no? La incongruencia absoluta. Pero hablan de delincuentes y ellos protegen delincuentes. La incongruencia absoluta. ¿Qué le espera a la gente de Tequila, Arturo, con la alcaldesa interina que asumió hace 24 horas aproximadamente, en donde al ser cuestionada sobre si era cercana a este grupo, dice que sí, que eran sus amigos, que si se iba a sentir presionada, dice no me gusta sentirme presionado, ¿a ustedes les gusta sentirse presionados? Y que la vimos después también con un video que ha revivido cantando esta canción en alusión a Ancho. Yo deseo que le vaya bien a la gente del municipio de Tequila, y deseo también que cualquier persona que violente la ley, que se asocie con los picantes como lo hicieron el propio Felipe Calderón y Genaro García Luna, sea quien sea, enfrente a la justicia. Esa es la máxima de la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo hemos visto en el caso del robo a combustible, lo hemos visto con la barredora, lo hemos visto ahora. En el caso del alcalde, el que ha sido detenido recientemente, el de Tequila, en este operativo Enjambre, él era el que cobraba la extorsión, él era el que se encargaba básicamente de exonerar esta tequilera, en donde incluso hasta el museo les quitó y se fue a vivir ahí. Yo les hacía la pregunta, entonces, ¿qué pasa? Llegan al poder y es cuando adquieren estos nexos, decía Lilia, que se ven en un fuego cruzado, me imagino que... a veces no, y a veces los tienen antes, pues. Me imagino que lo que quería decir es que ya estando en el poder reciben la presión de los grupos, que para nadie es un secreto, que operan básicamente en todo el territorio nacional, pero acá, pues pareciera que él era el jefe de plaza.
Yo sí creo que debe haber una investigación profunda para cualquier persona que aspira a un cargo de elección popular, sea quien sea. Y me parece que es un tema de reflexión, que es un tema deseable, que es un tema que queremos. Y nosotros, por lo menos, en Morena, sí hemos puesto ya sobre la mesa la necesidad de que en las elecciones de 2026 en Coahuila y en 2027 se haga una revisión profunda de las personas que estamos postulando. Luisa. A ver, muchos temas, porque la obsesión que tiene Arturo con Acción Nacional, de verdad que me da una ternurita loca. A ver, primero, el diputado Raúl Torres es el diputado que ha ganado 2 veces el voto en el extranjero y es diputado por esta ciudad. También lo ha hecho que incluso teniendo, de verdad que ha roto incluso las expectativas de propios y extraños. ¿De qué forma? ¿Al Mira, ir a pedir una intervención militar? No, te cuento. ¿Al apoyar a Sí. que los narcotraficantes sean catalogados como terroristas? Te cuento. Morena, por ejemplo, puso como candidato a alguien que también tuvo que huir, alguien que tuvo que huir del país porque estaba también acusado de nexos con el men. Y ese era su candidato. Pero no solo eso, Bueno, ya era su reconoció diputado. que también tuvo que huir del país. No, ya me lo refería a reconoció eso. abiertamente. No me Qué refería bueno. a eso, no me refería a Entonces, eso. ¿a quién? Tenía que huir A también. Alejandro dijiste. Martínez se llamaba. Bueno, ya dijiste se fue que también a Canadá. tuvo que huir. Oye, yo no te interrumpí A ver, y a él sí le Arturo, sí me pediste. interrumpiste varias Y a veces. él le Pero dejemos pediste. que Pero sí me interrumpí, continúe. nada más para Muy bien. decirlo. A ver, ¿es una Sí. postura institucional la que fue a expresar el diputado Y te migrante? comparto, sí, y te comparto, él también va a ir próximamente a foros demócratas y va a ir a otros foros en todo el mundo. Él va constantemente a otras partes Pero del dejando mundo. a un lado Si a me él, permites, solamente te no, no pregunto es una textualmente, postura, no es postura institucional el pedir la intervención por jamás, parte del PAN. bajo ninguna circunstancia. Ok. No. Y ya lo he dicho en esta ocasión y lo he dicho en otras ocasiones. Esa es la primera. Yo entiendo que están muy molestos porque nomás su candidato no levanta y apenas empezaron a querer ver cómo van a hacerse de voto en el extranjero, poniendo a una persona, insisto, que violentó con un fraude migratorio en Canadá y se refugió en Canadá. Hasta que Morena no le dio fuero, no es que regresó a México. Un caso muy similar a los que ya conocemos. Y segundo, a ver, se sorprende mucho de Diego Rivera. Yo debería estar hasta molesta si fuera la vocera de Morena en que se hayan tardado tanto. Hay documentos que señalan que esta persona secuestró a 2 precandidatos de Morena para poder ser el candidato ganador en Tequila. De ese tamaño ya tenían conocimiento en Morena del pillo que estaban haciendo, no solo candidato, sino del pillo que ya tenían como presidente municipal. Y no solo eso, se vienen a quejar y se vienen a ufanar de que están haciendo las cosas bien y de que ellos son los que están destapando la cloaca que ellos mismos han generado. Es increíble, son los que hacen el hoyo, pero lo tapan. Y hay que agradecerles que hagan malos gobiernos, hay que agradecerles que pongan ductos narrativos, que hoy el ex esposo o el esposo aún de la gobernadora de Baja California tenga carpetas de investigación por huachicoleo y también que tengamos este mismo señalamiento en Sinaloa, que hoy haya ya 2 cuerpos aparecidos de personas que se trajeron de una mina de Sinaloa porque ya están a merced del organizado y tienen que pagar más de la mitad de las utilidades que genera la mina. Y como no cayeron a más extorsión, les avisaron que les iban a estar secuestrando trabajadores y eso sí no le molesta a Arturo Ávila. Eso sí se queda callado porque claro, es muy fácil querer señalar cuando son el peor gobierno que ha tocado México. Lilia. Oye, es que de verdad... Mira, te pongo a los alcaldes que ya te detuvieron de Morena. Hay que tener mucho ¿Cuáles? cinismo para decir eso. O sea, dice que desde entonces había que saber que el pillo no sé qué... Y García Luna, hermana, el secretario de Seguridad de este país que Calderón todavía defendía mientras estaba en proceso en Estados Unidos. O sea, por favor, de verdad, mira, el tema de la operación Enjambre, nadie nos obligó a hacerlo. Nadie obligó a Delfín a hacerlo. Y quien está sacando adelante esto, porque sí queremos limpiar no solamente al movimiento, sino a este país de personas vinculadas con el narco, somos nosotros, quieran o no quieran. Y a mí me parece absurdo. Mira, primero viene a hablar muy bonito de Benito, ¿no? Que yo tengo que felicitar además a Benito donde quiera que esté, porque realmente sacó la casta por todos los latinos, a diferencia de lo que hacen los panistas. Porque hay cosas que no aclara Luisa. Primero, como presidenta del PAN en la ciudad, ¿por qué no se deslinda de Raúl Torres y de Lili Telles y de todos estos que vienen a pedir una intervención de Estados Unidos en México? Porque le parecerá gracioso y que consigue followers, pero esa es la política internacional que ellos están creando y que ellos están generando. Por un lado vienen a ufanarse de que le está bien Bad Bunny, pero no reconocen que Benito va en contra de lo que ellos realmente quieren, que es la intervención de Estados Unidos en México. Segundo, por favor, a ver, si no les estamos diciendo que nos agradezcan, la verdad no lo hacemos por los panistas acá en la cúpula, lo hacemos por el pueblo de México y realmente esto es una cruzada por la corrupción que vamos a llevar adelante. Como ha dicho Arturo, tope donde tope, porque este movimiento no va a solapar a nadie, a diferencia de ellos que solaparon durante tanto tiempo, no solamente a Cárdenas Palomino. Mira, aquí está tu presidente Calderón dándole un reconocimiento a Cárdenas Palomino
Palomino, uno de los traficantes que permitieron gobernar en este país. Entonces, por favor, de verdad, hay que ser coherentes también para venir a traer acá argumentos a la mesa y me suena un poco como las Cybertrucks, estas que están en Jalisco, y el MCD y se quejaba de los carros que traían los ministros de la Corte, que sí son personas de interés, pero acá no vienen a reconocer lo que realmente piensan, lo que realmente gastan y lo que realmente son. Gracias. Todos sabemos que septiembre es el mes patrio, pero el mes de febrero es también un mes que condensa la memoria profunda de la nación. Es un tiempo en el que México se reconoce a sí mismo a través de su historia, de las luchas, de sus símbolos y de la historia de su pueblo. No hablamos solo de fechas en el calendario, hablamos de episodios que definieron quiénes somos, de decisiones colectivas que marcaron el rumbo del país y de valores que siguen y deben seguir siendo valores vivos en la conciencia de niñas, de niños, de jóvenes y de todo el pueblo de México. Este mes nos recuerda que México se ha forjado con valores profundos, que vienen de las grandes civilizaciones que se forjaron en nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles y también desde la independencia de grandes revoluciones, resistencias, sacrificios y de la esperanza. Cada una de las fechas que conmemoramos en este mes está ligada a un mismo hilo conductor: la defensa del pueblo por su soberanía y el derecho a decidir su destino. Hoy en particular rendimos homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, una institución que encarna ese espíritu histórico de servicio, entrega y compromiso con la gente y con la nación. El 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, nos remite a los orígenes de la aviación militar en nuestro país, en un momento en que México se encontraba en plena transformación revolucionaria. A inicios del siglo XX, cuando el país aún enfrentaba enormes carencias materiales, México, el presidente Carranza, tuvo la visión y el valor de mirar al cielo y entender que la soberanía no termina en la tierra firme, sino que se extiende al espacio aéreo. Es así que la aviación militar tiene su origen en un decreto aprobado por el presidente Carranza en 1915, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se lograra construir el primer hangar de ese cuerpo militar especializado. Así surgieron las primeras unidades aéreas militares. Hay que recordar de todas formas que hay sus antecedentes. Es bien conocido que Francisco Villa utilizó aviones en la Revolución y que Francisco I. Madero fue el primer presidente en utilizar uno de ellos para trasladarse. Aquellos primeros aviadores no contaban con grandes recursos ni tecnología avanzada, pero sí con una convicción profunda: servir a los intereses de una nación más justa y soberana que estaba surgiendo. Volaban aeronaves rudimentarias, enfrentaban condiciones extremas y asumían riesgos enormes, conscientes de que estaban abriendo camino para una nueva etapa de la defensa nacional. Desde entonces, la Fuerza Aérea Mexicana ha evolucionado de manera constante, ha acompañado la consolidación de nuestro país, ha fortalecido sus capacidades técnicas y humanas y ha asumido una misión que va mucho más allá de la defensa militar. Su historia es también la historia de Fuerzas Armadas que no se repliegan cuando el pueblo las necesita. A lo largo de las décadas, la Fuerza Aérea ha sido protagonista silenciosa de innumerables acciones en favor del país. Sus aeronaves han cruzado montañas,
selvas, desiertos y mares para llevar auxilio a comunidades que durante horas o días quedaron incomunicadas. Han trasladado enfermos en situaciones críticas, han llevado vacunas y medicamentos a los rincones más apartados, han combatido incendios forestales que amenazaban bosques y pueblos, han participado en operaciones de rescate que salvaron miles de vidas. Cuando los terremotos sacudieron nuestras ciudades, cuando los huracanes golpearon nuestras costas, cuando las inundaciones cubrieron caminos y hogares, cuando la emergencia sanitaria puso a prueba la capacidad del Estado, la Fuerza Aérea Mexicana estuvo y ha estado ahí, cumpliendo su misión con profesionalismo y sentido humano. Fue así que los vimos participar en las últimas inundaciones del 2025. No solamente mostraron y vimos su profesionalismo, sino sobre todo su entrega, su amor al pueblo, su amor a la patria, el reconocimiento del sufrimiento humano y su presencia permanente. Cada misión aérea es una historia de entrega. Cada vuelo nocturno, cada aterrizaje en condiciones adversas, cada operación de rescate habla de mujeres y hombres que entienden su servicio como un compromiso con la vida y con la salvaguardia y el bienestar del pueblo y de la nación. Por eso la Fuerza Aérea Mexicana no es una institución distante, es una institución cercana, profundamente arraigada en el sentir popular. Para muchas comunidades, ver una aeronave de la Fuerza Aérea descender en medio de la emergencia significa una sola cosa: no estamos solos, nuestras Fuerzas Armadas están con nosotros. Por ello, les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México les agradecemos siempre. En una democracia, este vínculo entre Fuerzas Armadas y pueblo tiene un significado esencial. Las Fuerzas Armadas existen para servir a la nación y la nación se expresa a través de su pueblo. El mando supremo recae en una autoridad civil electa por el voto popular, no como un símbolo de poder personal, sino como representación de la voluntad colectiva. Esa relación garantiza Fuerzas Armadas que siempre están para el bienestar del pueblo y nunca separadas de él. Febrero, además, nos convoca a recordar fechas que marcaron momentos decisivos de nuestra historia y que explican el sentido profundo de nuestra nación. Hace pocos días, el 5 de febrero, al conmemorar el Día de la Constitución, recordamos que México decidió fundar su vida pública sobre un proyecto propio, nacido de la lucha social. La Constitución de 1917 fue una conquista del pueblo mexicano, de campesinos que exigieron tierra, de trabajadoras y trabajadores por derechos laborales, de comunidades que reclamaban educación y justicia. Fue la respuesta colectiva a decenas, si no es que siglos de desigualdad y exclusión. El 13 de febrero, al recordar la Marcha de la Lealtad, evocamos uno de los episodios más dramáticos y simbólicos de nuestra historia. En 1913, el presidente Francisco I. Madero, electo por el pueblo tras una larga dictadura, enfrentó el inicio de un golpe de Estado que quiso arrebatarle al pueblo de México la posibilidad de construir una auténtica democracia. Aquel día Madero marchó desde el castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, acompañado por los cadetes del Colegio Militar. Aquella marcha fue un acto de dignidad frente a la traición, una expresión de lealtad a la voluntad popular y una advertencia histórica. Cuando se traiciona la voluntad popular, se pone en riesgo a la nación entera. La Marcha de la Lealtad nos recuerda que ningún gobierno
puede sostenerse si se desconecta de las demandas y los anhelos del pueblo. Nos recuerda también que México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera. El 22 de febrero recordamos con dolor y reconocimiento el cruel y vil asesinato de Madero, junto con el presidente Pino Suárez. El 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, honra el surgimiento de una institución que nació precisamente como respuesta a esa traición. En 1913, Venustiano Carranza convocó al pueblo a levantarse contra el golpe de Estado. Así nació el Ejército Constitucionalista, integrado por campesinos, obreros y ciudadanos comunes que tomaron las armas para defender la soberanía popular y reconstruir el proyecto de nación. Ese origen marcó para siempre el carácter del ejército mexicano y de su fuerza aérea, un ejército surgido del pueblo, comprometido con la defensa del país y con el bienestar de la sociedad. A lo largo de su historia, el ejército ha acompañado al país en su defensa y ha sido un pilar fundamental en las tareas de auxilio y apoyo a la población. El 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional, celebramos el símbolo que contiene el origen de los pueblos que dieron forma a México. En su escudo vive la memoria ancestral, en sus colores la historia de independencia, de reforma, de revolución, en su significado la unidad de una nación diversa. La bandera representa el amor del pueblo por su patria, por su familia, por su historia, su comunidad y por el prójimo. Estas fechas de febrero nos hablan de una nación forjada por un pueblo tenaz, que no se resigna, que defiende sus derechos, que cuida sus símbolos y que construye siempre esperanza. El día de hoy, al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, reafirmamos un compromiso que atraviesa generaciones: servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad. Que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad, esperanza donde hay dificultad y orgullo nacional a cada rincón del país. Muchas felicidades. ¡Que viva la Fuerza Aérea Mexicana! ¡Viva! ¡Que viva nuestras Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Los diputados Morena 4T, Arturo Ávila y Lilia Aguilar destruyen a la panista Luisa Gutiérrez. La panista se contradice como respira y le dice a Arturo que dice puras incongruencias porque habla de multiculturalismo, pero el diputado Raúl Torres en la Conferencia Política de Acción Nacional Conservadora, que es el único foro que apoya el intervencionismo de Estados Unidos en México, aparece este diputaducho abrazado ni más ni menos que con cabecita vaca lechera y además es acusado de favorecer contratos millonarios con Sergio Carmona y toda la bola de diputados del PRI y del PAN pidiendo el intervencionismo, incongruencia total y absoluta de la panista Luisa. Posteriormente Lilia Aguilar también le da su llegue y la atiende sabroso y le dice que es una cínica porque dice que el pillo, que esto, que el otro, que no sé qué onda. Y lo de García Luna, hermana, se te zafó un tornillo, ¿qué onda? Se te pegó lo de Lilith y eso qué, porque no mencionas para nada a García Luna y fue el secretario de Calderón. Tómala, donde las damas toman, la dejaron llorando. Estar pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.